el apóstol de parte del Señor es sufrido todo el tiempo. Bueno, Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo: oye, si ni yo tengo ni dónde recostar mi cabeza. O sea, no tenía un lugar donde él poder descansar. Ahora, el apóstol, el Señor, era un verdadero apóstol, un enviado de parte de Dios a hacer lo que Dios quería que se hiciera. Y Jesucristo dijo: si esto están haciendo del palo verde, ¿qué más de ustedes? Pero aquí nosotros podemos ver que todo esto proviene por causa de las revelaciones. La revelación de Dios va a hacer que usted y yo seamos enemigos de una persona que no tenga revelación del Señor. Ahora bien, en la primera carta, en el libro de Lucas, por ejemplo, capítulo 1, usted va a ver algo. Dios siempre ha trabajado con remanentes. Dios todo el tiempo ha trabajado con remanentes. Son grupos pequeños en los cuales Dios lo va reservando, porque es necesario que esto continúe, porque uno nunca sabe cuándo es verdaderamente la venida de Cristo. Y si la venida de Cristo está muy lejana y Él no quiere dar las revelaciones a nadie, entonces Él tiene que tener todo el tiempo un remanente. O sea, grupos pequeños en los cuales mantengan siempre su verdad. Y en el libro de Lucas capítulo 1, capítulo 4, cuando Él se presentó en su ministerio, dice en el verso 22: y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Ya comenzaba la mente humana, ¿verdad?, a decir: pero ¿de dónde viene este? Pero si este no es el hijo de José, un carpintero. Y Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en toda la tierra. Fue cuando Elías oró para que no lloviera y se cerró por 3 años y medio. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús le está diciendo: habían muchas viudas, pero a ninguna de ellas fue, sino ¿a dónde? A una viuda que estaba en Sarepta de Sidón. Ustedes saben que era aquella mujer que le preparó pan y las tinajas se le comenzaron a reproducir en harina y en aceite. Y dice: habían muchas, pero solamente fue enviada a una viuda que había en Sarepta. Pero había muchas, pero dice: Dios no quiso que Elías fuera donde todas las viudas, que todas tuvieran hambre menos esta. Esto da simbolismo de una comida espiritual revelada a sus hijos en medio de un desierto en el cual nos encontramos sin lluvia. O sea, hablando sin palabra, sin conocimiento revelado. O sea, si en el tiempo de Elías pasaron 3 años y medio, 42 meses sin llover, nos da a entender que había un hambre, había una escasez, porque habían 3 años y medio sin llover. En estos tiempos nos da a entender a cada uno de nosotros, simbolizando que también en estos tiempos existen una lluvia en la cual no se ha establecido, dando a entender
de un conocimiento revelado, donde el hambre es grande en cuanto a conocimiento, pero no a todos se le está dando de comer ese alimento verdadero, el cual se le dio como a esta mujer y no al resto de las viudas que existían en los tiempos de Elías, donde vivía en Sarepta esta mujer. Solamente a una le complació Dios darle aquel alimento y al resto no le dio de comer. Igualmente pasa en estos días. Existen muchos lugares donde se alaba y se glorifica el nombre de Jesucristo, pero solamente hay un lugar en el cual Dios le da gracia para que manténganse siempre con esa habichuela, ese bistec y un cambio de comida espiritual todo el tiempo, el cual Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Quiere decir que Dios está regando su lluvia, su conocimiento revelado a cada uno de nosotros para que no tengamos hambre ni sed. Usted está viendo algo. Siempre hay uno, siempre hay un remanente. Y Dios siempre ha trabajado así. Había muchos en los tiempos de Noé, y Noé le dijo, Dios a Noé, Noé, ven tú y tu familia. No quiero que entre otro tipo de familia más que tú y tu familia, una. Vino a Abraham y le dijo, deja a tu padre y a tu madre y ven tú, uno, ven tú. Y aquella lluvia le cayó también a uno que se coló, que era el sobrino, Lot. Porque si se ha quedado también sufre hambre donde estaba. Pero la gloria de Dios era tan grande de que al darle a Abraham también le suplía la necesidad al colado. Ahora bien, dice el verso 27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, está hablando de uno. Pero ¿por qué Dios no se le reveló a todos si la misericordia de Dios es grande? Sí, la misericordia de Dios es grande, pero Dios actúa como Él quiere actuar. Y siempre ha venido trabajando con uno, y con uno, y con uno, y con uno. Por eso es que Él ha establecido un remanente, escogido por gracia. Y ese remanente nos encontramos nosotros, un grupo pequeño. También podría ser otro grupo que exista por allá pequeño, que no lo conocemos. Yo no puedo decir como el profeta Elías, que Elías en cierto momento, cuando salió huyendo de la mujer que iba a matarlo a él, le dijo al Señor, Señor, mira, todos tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado. Y dice, Señor, ¿tú estás loco? Tengo 7,000 hombres como tú que no han doblado la rodilla del antebal, es para atrás. 7,000 que no se veían. No se veían, ni el profeta conocía eso, no lo conocía. Dice, Señor, tengo 7,000 que los tengo reservados, tan calladitos. ¿Quién va a creer que los tiempos que tenemos nosotros de estar en este ministerio, hay personas que me han criticado muy fuertemente a mí? Porque a veces cuando las personas creen que es el número, el crecimiento que Dios da, yo le explico por medio de las escrituras que siempre es uno, siempre es un grupo pequeño. Dios nunca habló de un grupo grande, siempre habló de algo pequeño. ¿Usted está bien? Fíjense bien, Jesucristo escogió a 12, porque no escogió mucho más, escogió a 12, y al fin y al cabo quedó él solo, quedó uno. Viene el Señor y escoge a Pablo y escoge a otro ahí con él, y más sin embargo el que queda es uno. Siempre hay un remanente pequeño. Por eso es que cuando hablamos de un conocimiento revelado, va a haber una enemistad contra Dios. Aquí cualquiera puede tildar al que no lee conforme a la revelación. La verdad que Dios es injusto, porque si había muchas mujeres en aquellos tiempos padeciendo hambre y viudas, porque solamente se le manifestó a una. Pero ya nosotros conocemos a través de la predestinación, la elección, cómo Dios viene y elige a las personas y Él le da conforme su gracia, porque Dios da conforme su gracia.
Ahora, lo más importante de todo esto es que esto estaba simbolizando un conocimiento espiritual para los tiempos nuestros. Porque en este momento hay una sequía muy grande en cuanto al conocimiento revelado se refiere. Hay mucho conocimiento, sí, hay mucho conocimiento. Y por eso usted los ve ingreídos a todos. Hay personas que ni quieren, pastores que no quieren dialogar con nadie, hombre. Pastores no quieren dialogar con nadie. ¿Y este qué se la cree? La única Coca-Cola del desierto. Pero es falta de revelación. Cuando Dios le revela a una persona, las cosas cambian. Por eso es que en el tiempo de Elías, el tiempo que Jesús habla y dice en el verso 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y mire lo que dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Vaya usted, digamos esto, y entonces me van a decir a mí: uy, ¿qué le pasa a este? A ver, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Bueno, aquí nosotros, yo siempre digo, somos un grupo tan pequeño, pero el conocimiento que tenemos es un conocimiento tremendo. A veces yo le digo un día a un pastor: y usted ya, sí, le ve que duele, hermano Marco. Y él me dice: ¿saben qué? Ese hombre le puede dar clase a un pastor. Y me quedó viendo: ¿cómo es eso? Le digo: no, lo que pasa es que es un hombre que tiene mucho conocimiento revelado. Se me quedaron así, pero después dije: wow, ya me estoy metiendo yo en cosas en las cuales voy a provocar la ira. Un conocimiento revelado, un hombre con conocimiento revelado, nadie le inventa. Mire, yo me he reunido con pastores y cuando estamos ahí, todo el mundo callado, solo la gracia de Dios hablando ahí. Son dos cosas: o se quedan y reciben, o se van enojados, porque son dos cosas las que suceden, y por lo general siempre se van enojados. Ahora bien, en esta área dice que se lo llevaron a Jesús y lo echaron fuera de la ciudad, y se lo llevaron hasta la cumbre del monte para derribarlo de arriba y tirarlo en el despeñadero. Dice: y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y se lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, para tirarlo y que se viniera así. Mas él pasó en medio de ellos y se fue, porque no era su tiempo, porque lo mataron. Ahora bien, eso estamos hablando acerca de lo que Jesús ha hablado. En la carta de Romanos, capítulo 11, usted va a ver algo tan importante aquí, donde habla y dice, ¿por qué esto es importante? No todo porque una persona viene y diga: yo recibí a Cristo, significa que es un hijo de Dios. Es como Pablo decía: no todo el que es descendiente de Israel es un israelita. No porque una persona recibe a Cristo significa que es un hijo. Porque a Cristo hay que recibirlo a través de una revelación. Y la revelación va a hacer lo posible de parte de Dios que esa persona todo el tiempo sea fructífera. Y cuando hablamos de algo fructífero, es una persona que en medio de las circunstancias se mantiene: mi Dios suplirá mis necesidades. Yo sé que como decía Job, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. El Hijo de Dios se mantiene en esa postura, pero el que no es hijo de Dios nunca va a meditar en las promesas de Dios. Por eso que usted puede ver un hijo de Dios que recibe a Cristo por medio de la revelación, se apoya en las promesas de Dios. Aunque no tenga mucho conocimiento, siempre dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Aunque no tenga revelación, aunque no tenga mucho conocimiento de lectura y no tenga, pero tiene un chispazo y dice: yo sé que mi Señor murió un día y murió por mí, y yo sé que Él resucitó un día y resucitó por mí, para que yo estuviese muerto al pecado y estuviera resucitado juntamente con Él. Aunque no lo digan de esa expresión, dice la persona: yo sé que soy un hijo de Dios. ¿Sabe lo más duro y terrible? Es cuando a veces se les enseña a las personas y decir: ¿cuántos se van al cielo? Nadie que levanta la mano. ¿Por qué motivo? No se consideran hijos de Dios. Y ese es un punto en el cual el apóstol Pablo jugó, como se dice, en la moneda de tirarse o águila o cara. Y dijo en cierto momento que él tenía en duda, así dijo: tengo en duda, estoy dudoso que los corintianos sean hijos de Dios. Pablo llegó a tener una incertidumbre con los corintianos. No creo que sean hijos de Dios. Fíjense bien, el apóstol Pablo se echó de esa manera a tener una incertidumbre, una inseguridad, que los corintianos eran. Pero pastor, pero si Pablo mismo dijo que los dones se movían de una manera fuerte en los corintianos, no significa que porque el Espíritu de Dios se mueva a través de una persona significa que es un hijo. ¿Está viendo? El Hijo de Dios no se conoce a través de los dones. Dios puede usar a una persona para que se levante en el nombre de Jesucristo, un muerto, y se levante. Y cualquiera diría: vamos, hermano, ven, usted ore y yo oro. Y no se levantó. Ah, pues no, este sí es un hijo de Dios, el otro. Este no es pastor, aquel sí. En esta área, los dones se movían fuertemente en los corintianos. Pero el profeta Elías dice, Pablo dice de esta manera: así también aún en este verso 5 del capítulo 11 de Romanos, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Gloria a Dios. Recuerde lo que dice: son muchos los llamados, pero los escogidos son pocos. Dios le tiró ese llamamiento a los israelitas: vengan todos, pero de todos ustedes solamente tengo un grupito pequeño. Pero eso Dios se lo tenía reservado. Pero cuando Dios se lo revela a Pablo y dice: no todo el que desciende de Israel es israelita. Mire lo que dice acá en el capítulo 9. Dice el verso 6: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No que yo recibí a Cristo. No, aquí puede haber un grupo enorme. Decir: yo recibí a Cristo, pero no porque reciban a Cristo significa que son de Cristo. Mire, si una persona no ha confesado a Cristo por medio de la fe de Cristo, no por la fe mía, porque a nosotros se nos ha enseñado la fe nuestra, es la fe de Cristo la que tiene que actuar en nosotros para que seamos de Él. Si la fe de Cristo no me hace a mí confesar a Cristo, quiere decir que yo confesé a Cristo a través de un intelecto, de una mente natural, que me presentaron a Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que la persona, para poder ser salva, tiene que ser por medio de la fe de Cristo en nosotros, para ser salvo. Si no, no hay salvación. Por eso es que la persona que tiene una seguridad de Dios siempre dice: yo soy un hijo, una hija de Dios. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho por mí. Después viene una pregunta en esa que muchas personas dicen: pero si te encuentras haciendo esto, ¿esa es la malicia?
muy perversa que existe en la humanidad de los enemigos de los hijos de Dios. ¿Usted está bien? Porque ellos creen en quién, en su obra, y no creen en la gracia del Señor, que por gracia nosotros hemos sido salvos, como lo establece el verso 6 del capítulo 11. Y si por gracia, ya no es por obras, porque la gente quiere ver tus obras. Lo que Dios manifiesta en ti es el fruto de paciencia, el fruto de benignidad, de tu ternura, el fruto de fe, el fruto de bueno, existe una cantidad de frutos en la cual están los hijos de Dios. Y no estamos hablando de aquel comportamiento humano, porque el fruto que las personas quieren ver es una hora, a ver qué tipo de comportamiento tú tienes. No, estamos hablando de un fruto en la cual el Hijo de Dios se mantiene firme. Mire, van a despedir a todas las personas que están acá. Vamos a hacer como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra Él me levantará. Como quien dice, si voy a morir, pues voy a morir, pero yo sé que voy a vivir. Y si me van a despedir de un lugar, yo tengo una convicción y una seguridad que hay otra fábrica, otra compañía que Dios ya me tiene establecido para que yo esté ahí. Y si no, de parte de Dios, se irán todos menos yo. Como yo creo mucho en los cambios y en la dirección. Dice que el Espíritu de Dios es como el viento que va de arriba para abajo. Por eso es que nosotros andamos de arriba para abajo también, guiados por el Espíritu de Dios. Y dice aquí esta manera: y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, o sea, un espíritu de torpeza, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces, regresemos a lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta de Corintios, hablando por qué los corintianos no le querían recibir como un apóstol de parte del Señor. Y dice en el capítulo 4 y el verso 12: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Ay, hermano, es que el pastor no tiene que trabajar. Por eso es que el apóstol Pablo dice: contra nosotros trabajamos con él. Por eso es que no te recibimos como apóstol, porque lo de nosotros lo mantenemos. Por eso es que hay muchos pastores con congregaciones a veces pequeñas que se vuelven haraganes, ya no quieren trabajar nada. En Nicaragua se ve mucho eso, es una pena. Y aquí a veces también, mire, yo conocí uno que no le gustaba el trabajo y no tenía ni como 4 o 5 personas. Gracias a Dios que se murió. Se murió el hombre, un día orando se murió ahí. No quería trabajar y todos trabajando. Yo recuerdo que yo trabajaba en una gasolinera, ganaba como 175 y le daba 150. ¿Y qué estoy haciendo yo? Yo no le 150, estoy bien. Y hermano, mire atrás, no, es que Dios me prohibió un día orando. A mí el Señor me dijo que no tenía que trabajar. Y decía yo, ¿qué va? Viviendo de toda la gente, son unos grandes vividores. Ahora mismo está una gran actividad en el Triple Arena. ¿Cómo se llama? El Triple A. En el Arena. De juegan basquetbol. $35 más barato el precio. ¿30 y cuánto? ¿Sabe cómo se llama eso? Un robo. Usando el evangelio para sacarle el dinero a los tontos. Si a veces cuando me dicen a mí no a la piratería, no digo gracias Señor por la piratería, porque le estamos quitando lo que es de Dios. ¿Usted está bien? Eso es injusto. Yo no doy $15 por un CD, por favor. Y hay gente que dan el dinero, mano, $39 y lleno la mitad del tanque de la gasolina del carro mío.
esto se ha comercializado. Por eso es que nosotros estamos viendo a través de esto, el apóstol Pablo trabajaba para poder comer, si no nadie le daba comida. Y él decía que era el apóstol de Dios, el enviado de parte de Dios, el que traía la máxima revelación del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo hacer posible que este que está muerto de hambre sea el que traiga la verdad de Dios? Y dice el apóstol aquí: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, o sea que hablaban mal de él, y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta esta hora la escoria del mundo, o sea, lo más acabado, el desecho de todo. Oye, ese hombre se humilló de una manera tan grande, que es lo que yo admiro aquí a Cristo en él. ¿Cómo llegó a decir de esa manera que era lo más, el desecho, la basura, en otra palabra? La basura para todos los hombres. Somos la basura para todos los hombres, porque nadie me quiere recibir la palabra de Dios. Entonces él dice: pues entonces yo soy una escoria para todas las personas, y Dios me tiene así de esa manera. Ahora puedo comprender que soy el desecho de todos. Nadie quiere recibir lo que yo he recibido de parte de Dios. Y eso es algo en lo cual yo me gozo, como dijo el apóstol Pablo, me gozo en lo que padezco. ¿Sabe? Verdaderamente no todo el mundo está preparado de parte de Dios para poder recibir las enseñanzas de gracia de parte del Señor. No todo el mundo. Por eso es que el apóstol Pablo llegó a estar de una manera con una incertidumbre, como a veces yo me quedo con una incertidumbre también, si una persona es hijo o no es hijo de Dios. Porque existe aquella incertidumbre en la cual, pero ¿cómo es posible que se pueda rechazar esto? Dice el apóstol Pablo: no los escribo, el verso 14, para avergonzaros, sino por amonestaros como a hijos míos amados. Pues aunque tengáis 10,000 ayos, o sea 10,000 maestros que estén a la orilla de ellos, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me imiten. Ahora bien, mire lo que dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 10. Pablo siempre hablando y defendiendo su ministerio, porque no era... Los corintianos nunca lo quisieron recibir a él. No lo quisieron recibir porque, imagínense usted, un hombre muerto de hambre allá. No era Dios tan poderoso, díganme usted, no era Dios tan poderoso para decirle: Pablo, aquí va una cantidad de dinero para tu ministerio. Todo el mundo va a creer porque tú eres rico, Pablo. Porque ahora al que se le cree es el que tiene dinero. Déjeme decirle, al que más salga en la televisión es el que más se le cree, es el que tiene más popularidad. Mire, si una persona tiene un gran negocio y ese negocio lo publica, ese negocio es el que va a ser siempre visto. Mire, el McDonald's para todos los niños. Ahora te dicen McDonald's y los niños McDonald's. Y por cada media cuadra hay un McDonald's. Pero si sale por ahí un restaurante y puede tener el mejor hamburger, la gente ya lo tiene en la mente. No, el mejor es el McDonald's. Eso es lo que la gente más se le ha metido en la mente, la publicidad. Entonces, entre más publicidad tenga, ese es el que tiene la verdad de Dios. Aunque tenga, ese es el hombre que tenga el error más grande, la gente dice amén. Esa es la verdad de Dios. Y hay personas que dicen: no, y a mí no me gusta estar en una congregación chiquitica, a mí me gusta estar en la grande. Pues sí, eso es lo que sucede. Que no es todo el que es hijo de Dios y ha confesado a Cristo no significa que es hijo de Dios. A Cristo se confiesa por medio de la fe de Cristo. Dice en este capítulo 10, por ejemplo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mire, este hombre fue manso y tierno, Pablo. ¿Y sabe cómo le llaman muchos predicadores? Un hombre arrogante. ¿Sabe por qué le dicen arrogante? Por las palabras inefables que tiene,
porque las palabras que él tiene es las que le dio Cristo. Y entonces, como Cristo habla de una manera tan misteriosa que no le da la revelación a nadie, entonces dice, habla como arrogante. A Pablo lo tienen como hombre arrogante. Yo lo tengo como hombre manso y dulce, porque es el único que se atreve a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. El único que se atreve a decir eso en la Biblia. Nadie más lo hace. El único que se atreve a decir es Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y ahora dice de esta manera, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. No, ese es Pablo, ese hombre en la carne vive, ese hombre vive, es un carnal.